¿Sabes que el dolor puede estar controlando tu vida sin que siquiera lo notes? No me refiero al dolor físico de una caída o un golpe, sino a esa carga invisible que llevas día tras día. Ese peso silencioso que se esconde en tu mente y moldea tus reacciones. Ese dolor emocional que no reconoces, pero que influye en cada una de tus decisiones y emociones. El dolor no es el problema. El problema es cuando lo ignoramos, cuando nos acostumbramos a él, cuando lo dejamos definirnos. Porque lo que no se enfrenta, nos gobierna. En este video, te mostraré 9 formas en las que el dolor te controla sin que lo notes. Algunas son sutiles, otras están tan arraigadas en ti que ni siquiera te has cuestionado su presencia. Pero una vez que las identifiques, podrás empezar a recuperar el control. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras valor en este contenido, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estas reflexiones. Ahora sí, comencemos. 1. El dolor silencioso. El dolor silencioso es el más peligroso de todos. No grita, no se anuncia con estruendos. Simplemente se instala en lo profundo de tu ser y se convierte en una presencia constante. No lo ves venir, y cuando te das cuenta, ya ha echado raíces en tu vida. Es ese peso en el pecho que no puedes explicar, esa sensación de cansancio que no se va, ese suspiro profundo que dejas escapar sin saber por qué. Este tipo de dolor no aparece de golpe, se acumula lentamente, día tras día, en pequeñas decepciones, en palabras no dichas, en heridas que no sanaron del todo. Se esconde detrás de una sonrisa, en la rutina del día a día, en la falsa sensación de que todo está bien, porque el dolor silencioso no busca llamar la atención, solo quiere quedarse ahí, en la sombra, influyendo en cada decisión, en cada pensamiento, en cada emoción. Lo más peligroso es que, al ser silencioso, te acostumbras a él. Crees que es normal sentirse así, que es parte de la vida, pero no lo es. El dolor silencioso te roba la energía, la motivación y la alegría sin que te des cuenta. Se disfraza de indiferencia, de resignación, de cansancio crónico. Hace que dejes de preguntarte si podrías estar mejor, porque te convence de que esto es lo único que hay. ¿Cómo saber si el dolor silencioso te controla? Observa tu rutina. ¿Sientes que vives en automático? ¿Te cuesta encontrar razones para sonreír? ¿Sientes un vacío constante sin saber por qué? Es posible que el dolor haya estado ahí por tanto tiempo que ya ni siquiera lo percibas. Pero la buena noticia es que reconocerlo es el primer paso para liberarte de él. El dolor silencioso no desaparecerá solo. Hay que enfrentarlo, reconocerlo, darle nombre. Y sobre todo, hay que entender que no estás destinado a cargar con él para siempre. 2. La trampa de la rutina. La rutina es un arma de doble filo. Por un lado, nos da estructura, estabilidad y un sentido de control. Pero por otro, puede convertirse en una prisión invisible de la que ni siquiera somos conscientes. Cuando el dolor se esconde en la rutina, se camufla en lo cotidiano, se disfraza de normalidad y nos hace creer que la vida simplemente es así, monótona, predecible, vacía. Día tras día seguimos los mismos patrones, los mismos horarios, las mismas conversaciones sin profundidad. Nos levantamos, trabajamos, cumplimos con nuestras responsabilidades y al final del día nos sentimos agotados. Pero no sabemos exactamente por qué. Es un cansancio que va más allá de lo físico. Es un desgaste del alma. El problema es que cuando el dolor se incrusta en la rutina, dejamos de cuestionarnos si realmente estamos viviendo o simplemente sobreviviendo. Nos convencemos de que no hay otra opción, de que soñar con algo diferente es ingenuo, de que cualquier intento de cambio es demasiado arriesgado. Y así pasamos los días en un ciclo interminable, atrapados en una realidad que no nos llena, pero que tampoco nos atrevemos a desafiar. Lo más peligroso de la rutina es que adormece la mente. Nos anestesia poco a poco, haciéndonos olvidar lo que realmente nos hacía sentir vivos. Perdemos la pasión, la curiosidad,
la capacidad de sorprendernos. Nos conformamos con lo seguro, con lo conocido, aunque en el fondo algo dentro de nosotros grite que hay algo más allá de esto. Pero la verdad es que la rutina no es el problema. El problema es vivir una rutina sin propósito, sin emoción, sin cambio. No se trata de abandonar todo y empezar de cero, sino de introducir pequeños cambios que nos recuerden que estamos vivos. Un nuevo hábito, una nueva conversación, un pequeño riesgo. Porque romper la trampa de la rutina no significa destruirla, sino darle un nuevo sentido. 3. El dolor y el miedo. El miedo y el dolor son aliados silenciosos. Donde hay dolor, casi siempre hay miedo. Y donde hay miedo, el dolor encuentra un refugio perfecto para crecer. No siempre somos conscientes de ello, pero muchas de nuestras decisiones diarias están condicionadas por este vínculo invisible. El miedo nos susurra que evitar el dolor es la mejor opción, que es más seguro quedarse donde estamos, que no vale la pena arriesgarse a lo desconocido. Pero aquí está la trampa. Al evitar el dolor, en realidad lo fortalecemos. Nos encerramos en una zona de confort que, con el tiempo, se convierte en una jaula. No nos permitimos intentar algo nuevo por miedo a fracasar. No nos abrimos emocionalmente por miedo a ser heridos. No decimos lo que sentimos por miedo a ser rechazados. Y así, sin darnos cuenta, dejamos que el dolor y el miedo dicten cada paso de nuestra vida. El problema es que el miedo distorsiona la realidad. Nos convence de que el pasado se repetirá, de que el peor escenario siempre es el más probable, de que no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que venga. Y cada vez que le damos la razón, nuestro mundo se hace más pequeño, más limitado. Nos conformamos con una vida a medias, llena de ¿qué hubiera pasado si? Pero la verdad es que el dolor no se supera evitándolo, se supera enfrentándolo. Cada vez que miramos el miedo de frente y actuamos a pesar de él, rompemos un poco de su control sobre nosotros. Cada vez que nos atrevemos a dar un paso fuera de la seguridad de lo conocido, debilitamos la influencia del dolor. El miedo no desaparecerá por completo, y eso está bien. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a caminar con él sin que nos paralice. Porque la única forma de liberarnos del dolor que nos controla es dejar de temerle y empezar a transformarlo en aprendizaje, en crecimiento, en fuerza. 4. El dolor emocional como maestro invisible. El dolor emocional tiene una forma sutil y poderosa de controlarnos. Nos enseña lecciones sin que nos demos cuenta, y muchas de esas lecciones terminan siendo creencias limitantes que moldean nuestra vida. Es un maestro invisible, uno que no elegimos, pero al que obedecemos sin cuestionar. Cada experiencia dolorosa deja una marca. Una traición nos enseña a desconfiar. Un fracaso nos convence de que no somos lo suficientemente buenos. Un rechazo nos susurra que no merecemos amor. Y así, sin darnos cuenta, convertimos estas experiencias en reglas absolutas, en verdades inamovibles que condicionan nuestra forma de ver el mundo. El problema es que el dolor emocional no solo nos enseña, sino que también nos impide desaprender. Nos aferra a esas creencias porque cree que nos está protegiendo. Si evitamos abrirnos a nuevas relaciones, evitamos volver a ser heridos. Si nunca tomamos riesgos, evitamos la posibilidad de fallar. Si no mostramos nuestras emociones, evitamos el juicio de los demás. Pero, ¿a qué costo? Vivir bajo las enseñanzas del dolor es vivir en una constante autoprotección. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias experiencias pasadas, viendo el mundo a través del filtro de las heridas que aún no sanan. Y lo peor de todo es que, en el intento de evitar más sufrimiento, terminamos perdiéndonos muchas de las cosas que realmente podrían hacernos felices. Pero hay algo importante que recordar. El dolor no tiene la última palabra. Sí, nos enseña, pero no todo lo que nos dice es verdad. Podemos cuestionar esas creencias, podemos elegir desaprender. Podemos decidir que una experiencia no define el resto de nuestra vida. El dolor puede ser un maestro, pero no tiene que ser nuestro dueño. Lo que aprendimos de él no está escrito en piedra. Siempre podemos escribir una nueva historia,
una en la que el dolor sea solo un capítulo y no el libro completo. 5. La negación del dolor. El dolor tiene muchas formas de controlarnos, pero una de las más peligrosas es cuando fingimos que no existe. Negarlo no lo hace desaparecer. Al contrario, lo vuelve más fuerte, más profundo, más arraigado. Nos convencemos de que estamos bien, de que lo que pasó no nos afectó tanto, de que el tiempo lo curará todo sin necesidad de enfrentar lo que realmente sentimos. Pero el dolor no desaparece solo porque lo ignores. Se esconde. Se filtra en tus pensamientos, en tu forma de reaccionar, en tu manera de ver el mundo. Puede convertirse en ansiedad disfrazada de perfeccionismo, en ira reprimida que estalla en el momento menos esperado, en apatía hacia la vida que te hace sentir que nada tiene sentido. La negación del dolor no lo borra, solo lo transforma en algo más difícil de reconocer. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que algo no te afectó, cuando en realidad sí lo hizo? ¿Cuántas veces has evitado hablar de un tema porque sabes que si lo haces, sentirás esa punzada en el pecho? La negación es una estrategia de supervivencia, pero no de sanación. Mientras más tiempo pases evitando tu dolor, más control tendrás sobre ti. Pero enfrentarlo no significa hundirse en él, ni revivirlo una y otra vez. Enfrentar el dolor significa reconocerlo, darle un nombre, aceptar que está ahí sin miedo ni vergüenza. Solo cuando lo haces consciente puedes empezar a liberarte de él. El dolor que ignoras se convierte en cadenas invisibles que te atan al pasado. Pero el dolor que enfrentas se transforma en un puente hacia la libertad. La verdadera fortaleza no está en fingir que nada duele, sino en tener el valor de mirar el dolor a los ojos y decir: te veo, pero ya no te pertenezco. 6. El dolor y la identidad. El dolor no solo nos afecta, también nos moldea. Sin darnos cuenta, empezamos a definirnos a través de él, a construir nuestra identidad sobre las heridas del pasado. Nos decimos a nosotros mismos: soy una persona que siempre sufre, siempre me traicionan, no soy lo suficientemente bueno. Y así el dolor deja de ser solo una experiencia y se convierte en parte de quien creemos ser. Esto es peligroso porque cuando el dolor se fusiona con nuestra identidad, lo defendemos. Nos apegamos a él, lo usamos como una justificación para no cambiar, para no salir de nuestra zona de confort. Si siempre hemos sido la persona que sufre, ¿quién seríamos sin ese sufrimiento? Si siempre nos han tratado mal, ¿cómo sabríamos aceptar algo diferente? El problema es que cuando el dolor define quién somos, limitamos nuestro crecimiento. Nos convencemos de que no podemos ser felices, de que la vida siempre será difícil, de que la felicidad es algo que le pasa a otros, pero no a nosotros. Y sin darnos cuenta, creamos una profecía autocumplida. Buscamos situaciones que confirmen nuestra identidad de dolor. Rechazamos aquellas que podrían sacarnos de ahí. Pero aquí está la verdad. Tú no eres tu dolor. Lo que te pasó es parte de tu historia, pero no es la totalidad de tu ser. Puedes elegir escribir un nuevo capítulo, uno donde el dolor no sea el protagonista. Para romper este patrón hay que hacer algo muy simple pero profundamente difícil: cuestionar la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Pregúntate: ¿quién serías sin ese dolor? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de definirte por él? Soltar el dolor como parte de la identidad no significa ignorarlo. Significa reconocer que eres más que tus heridas, que puedes reconstruirte, reinventarte, vivir sin cargar el peso del pasado, porque el dolor puede enseñarte, puede marcarte, pero nunca debería definirte. 7. El dolor como refugio. Aunque parezca contradictorio, el dolor puede convertirse en un refugio, un lugar conocido, familiar, en el que, a pesar del sufrimiento, encontramos una especie de seguridad. Nos acostumbramos tanto a vivir con él que, sin darnos cuenta, lo convertimos en nuestro hogar. ¿Por qué sucede esto? Porque el dolor, por más que duela, es predecible. Sabemos cómo se siente, sabemos cómo reaccionar ante él. Nos volvemos expertos en convivir con nuestra tristeza, con nuestro resentimiento,
con nuestras heridas. Y cuando llega la oportunidad de sanar, de cambiar, de salir de ese estado, sentimos miedo. ¿Qué hay más allá del dolor? ¿Cómo se vive sin él? A veces, sin darnos cuenta, usamos el dolor como excusa para no avanzar. Nos decimos, no puedo ser feliz porque me hicieron daño. No puedo confiar en nadie porque siempre me traicionan. No puedo cambiar porque esto es lo que soy. Nos aferramos al sufrimiento porque soltarlo significaría enfrentar lo desconocido. El problema es que vivir refugiado en el dolor nos impide experimentar la vida en su totalidad. Nos cerramos a nuevas oportunidades, a nuevas relaciones, a nuevas experiencias por miedo a que nos vuelvan a herir. Pero en ese intento de protegernos, nos privamos también de todo lo bueno que podríamos recibir. El dolor no debería ser un refugio, sino una etapa. Algo que atravesamos, que sentimos, que aprendemos, pero que finalmente dejamos atrás. No significa olvidar ni negar lo que nos pasó, sino permitirnos seguir adelante sin que nuestras heridas nos definan. Salir del refugio del dolor requiere valentía. Requiere atreverse a vivir sin la armadura de la tristeza, sin la justificación del pasado. Significa aceptar que el dolor fue parte de la historia, pero que no tiene que ser el final de ella. Porque fuera del refugio hay algo más, una vida que aún espera ser vivida, sin las cadenas del sufrimiento. 8. La autocrítica. El dolor no siempre viene de afuera. Muchas veces, es nuestra propia mente la que se convierte en un juez implacable, repitiéndonos una y otra vez lo que hicimos mal, en qué fallamos, por qué no somos suficientes. La autocrítica es necesaria para crecer, pero cuando se vuelve excesiva, se convierte en un verdugo que nos atormenta sin descanso. Nos castigamos por los errores del pasado, por no haber dicho lo correcto, por no haber sido más fuertes, más inteligentes, más rápidos. Nos repetimos frases como, no sirvo para esto, siempre me equivoco, nunca seré lo suficientemente bueno. Y cada vez que lo hacemos, reforzamos una idea, que no merecemos compasión, que no merecemos perdón, que no merecemos avanzar. La autocrítica descontrolada nos mantiene atrapados en el dolor porque nos hace creer que no hay salida. Nos convence de que siempre seremos esa versión rota de nosotros mismos, de que no hay redención, de que estamos destinados a fracasar una y otra vez. Y lo peor de todo es que, cuanto más nos castigamos, más difícil se vuelve cambiar. El problema no es la autocrítica, sino la falta de equilibrio. Un error no define quién eres. Un fracaso no es una sentencia de por vida. Si fueses capaz de hablarte con la misma compasión con la que le hablarías a un amigo que está sufriendo, te darías cuenta de cuánto daño te haces sin necesidad. La clave está en transformar la autocrítica en autoconciencia. En lugar de atacarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente la próxima vez? En lugar de enfocarte en lo que hiciste mal, reconoce también lo que hiciste bien. En lugar de mirar atrás con culpa, mira hacia adelante con propósito. El dolor de la autocrítica no es un castigo que debes soportar. Es un llamado a tratarte mejor, a ser tu propio aliado en vez de tu peor enemigo. Porque solo cuando aprendes a perdonarte, empiezas a liberarte de la prisión que construiste con tus propias palabras. El dolor no es una sentencia de por vida. No estás condenado a cargarlo para siempre, aunque a veces parezca que se ha convertido en parte de ti. Pero la verdad es que el dolor solo tiene el poder que tú le das. Y liberarte de él no significa olvidar lo que pasó, sino decidir que ya no tendrá el control sobre tu vida. El primer paso para liberarte del dolor es reconocerlo. No negarlo, no disfrazarlo, no esconderlo detrás de una falsa sonrisa. Hay que mirarlo de frente y aceptarlo. Preguntarte, ¿de dónde viene? ¿Cómo me ha afectado? ¿Qué historia me he contado a partir de él? Solo cuando eres consciente de su presencia puedes empezar a transformarlo. El segundo paso es soltar la resistencia. Muchas veces, el dolor persiste porque luchamos contra él, porque nos negamos a aceptarlo, porque seguimos buscando explicaciones o culpables. Pero la resistencia solo lo mantiene vivo. En cambio,
Cuando dejas de pelear y empiezas a comprender, el dolor pierde su fuerza. El tercer paso es cambiar la narrativa. En lugar de verte como víctima de lo que te ocurrió, pregúntate qué puedes aprender de ello. No se trata de justificar el sufrimiento ni de decir que todo tiene un propósito, sino de encontrar dentro de ti la capacidad de reconstruirte a partir de lo vivido. El dolor puede romperte, sí, pero también puede enseñarte a sanar. Y el último paso es abrir espacio para algo nuevo. No puedes seguir sosteniendo el dolor y esperar que la vida cambie. Hay que hacer espacio para la alegría, para la paz, para el amor. Hay que atreverse a sentir de nuevo, a confiar de nuevo, a vivir sin el peso de las heridas pasadas. Liberarte del dolor no es un acto instantáneo, es un proceso, un camino que requiere paciencia, compasión y valentía. Pero cada paso que das hacia la sanación es un paso hacia la libertad, porque el dolor puede haberte acompañado hasta ahora, pero no tiene por qué ser tu destino final. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por darte el tiempo de escuchar, reflexionar y abrirte a la posibilidad de un cambio. Si este mensaje resonó contigo, vuelve cuando lo necesites. Hay muchas más historias, reflexiones y herramientas esperándote para seguir avanzando juntos, porque el camino de la transformación no termina aquí. Esto apenas es el comienzo.